El viaje de retorno a la unidad pasa por aceptar e integrar todas nuestras partes, recogiendo un regalo en esos espacios oscuros que no hemos querido mirar. Son oscuros porque aún no les llegó la luz, porque los tememos, no porque sean malos. El lenguaje del alma nos señala que está pendiente de recogerse un regalo o de encontrar un tesoro en esa parte oscura o no integrada que quedó oculta en el cuerpo. Como vemos, el cuerpo tiene la capacidad de archivar todo lo que ha vivido. Sorprendentemente, la conciencia tiene la capacidad de acceder a experiencias o a información previa a la concepción. La conciencia tiene incluso la capacidad de remontarse a generaciones anteriores. Las experiencias que hemos vivido desde la concepción están en nuestro cuerpo. En él guardamos registro tanto de las experiencias integradas como de las no integradas. Este registro se lleva a cabo con cierto orden, aunque a veces la manera en que han sido almacenadas mantiene oculta la posibilidad de recoger su regalo. Todas las experiencias vividas están asociadas entre ellas, dando globalmente un sentido de identidad o del yo, es decir, proveyendo de la idea o concepto de quién soy yo. La asociación entre las distintas experiencias está regida por criterios de similitud. Cuando ocurre algo en el escenario externo, es decir, en lo que percibo como realidad externa, lo asocio y lo conecto con algo que he vivido anteriormente y con lo que he establecido cierta similitud. La forma en que percibimos los primeros acontecimientos de nuestra vida les da su significado. La forma en que conectamos las siguientes experiencias vividas con esos primeros acontecimientos va moldeando ese significado en una especie de suma y sigue, hasta la actualidad. Un mismo hecho puede significar cosas diferentes. Por ejemplo, un despido del trabajo puede ser asumido como una desgracia o bien como la posibilidad de realizar por fin el trabajo soñado. El diagnóstico de una enfermedad puede ser percibido como una amenaza para la salud o bien como una oportunidad para cambiar el rumbo de la vida. El significado que damos a lo que ocurre depende de lo que hemos vivido previamente y también de cómo nos sentimos en el momento en que lo experimentamos. Nuestro estado actual, es decir, cómo nos sentimos en el momento presente, condiciona con qué acontecimientos previos vamos a conectar lo que suceda en el próximo instante. Cuando uno tiene un mal día o una mala época, todo lo que le ocurre suele ser nefasto. Eso es porque uno está conectado con una sensación desagradable determinada y crea o da significado a lo que ocurre percibiéndolo a través de ese mismo estado. Tenemos la capacidad de percibir la realidad de distintas formas y, en consecuencia, de crear una determinada realidad. Esas percepciones moldean nuestra experiencia de la realidad y le dan consistencia haciéndose aún más reales. Es decir, primero creamos la realidad de nuestra percepción y luego entramos a vivir en ella como si se tratara de entrar en una habitación donde no encontramos la puerta de salida. Se nos pasa por alto que fuimos nosotros quienes creamos esa habitación. No hay nadie ahí fuera que nombre y cree en nuestra realidad. Lo hacemos nosotros consciente o inconscientemente, de forma automática a través de nuestro cuerpo mental. Somos cada uno de nosotros los que tenemos la capacidad de nombrar un mismo hecho, como por ejemplo nombrar como una desgracia o una oportunidad el fin de un trabajo o el diagnóstico de una enfermedad. Naturalmente, si nombramos un hecho como una desgracia, vamos a sentirnos emocionalmente mal, y eso va a crear distorsiones en nuestro campo energético. Si la emoción está permanentemente atrapada en el cuerpo emocional y la distorsión en el cuerpo energético se mantiene de forma indefinida, la creación del cuerpo mental puede llegar a manifestarse en el cuerpo físico en forma de síntoma.
Es así como nos convertimos en artistas inconscientes en la creación de nuestro cuerpo y nuestra vida. El viaje hacia el acontecimiento semilla permite encontrar la raíz de esa forma automática de pensar e inconsciente de actuar, para sanarla en su mismo origen. Nos convertimos en artistas conscientes de nuestra creación. El acontecimiento semilla es el primero de una serie de eventos que se van anudando. Simbólicamente es como si se sembrara una semilla en ese acontecimiento. Cuando esta semilla comienza a germinar, la planta aún no es visible porque queda inicialmente bajo tierra, desarrollando la raíz. Un tiempo más tarde aparecerá un diminuto tallo en la superficie del terreno, aunque al ser muy pequeño es posible que aún quede fuera de nuestro campo de percepción. Si la planta pequeña no molesta, ni toma la apariencia de ser un problema, probablemente va a permanecer todavía más tiempo sin llamar la atención y por tanto oculta. Un día esa semilla florece, se hace bien visible y pide atención. Dependiendo del tipo de semilla, se puede convertir en una flor o en un árbol con distintas ramas. Si en un acontecimiento semilla determinado algo quedó oculto bajo la tierra, con el paso del tiempo, puede florecer en forma de síntoma, ya sea físico, emocional o mental. Cuando aparece en forma de síntoma ya no permite ser ignorado. El proceso es el siguiente. La semilla que se siembra en esa primera experiencia actúa como un filtro en la percepción y va a crear. Es decir, va a filtrar otros acontecimientos que apoyan la interpretación inicial y que actuarán como el abono que necesita esa semilla para crecer. Por ejemplo, si alguien cree que la gente no le tiene en cuenta y lo ignora, cuando se relacione con alguien tenderá a corroborar que efectivamente esa nueva persona responde como todos los demás y no le tiene en cuenta o ignora sus necesidades. El acontecimiento semilla crea una nueva forma de ver o interpretar la vida, y eso hará que sucesivas experiencias posteriores sean interpretadas de la misma manera, proporcionando a la creencia más alimento y por tanto más fuerza. En el futuro, esa repetición se consolidará como algo que da la sensación de que nos sucede a menudo y que no sabemos cómo manejar. Nos dará la sensación subjetiva de que se trata de situaciones que se repiten, reproduciendo el mismo argumento con distintos escenarios y actores. En realidad, lo que ocurre es que estamos creando, a través del filtro de nuestra percepción, la aparición del mismo tipo de situaciones. Incluso podrá parecer que esas experiencias se atraen unas a otras. Un acontecimiento semilla podrá florecer tiempo después en forma de creencias, patrones emocionales o síntomas físicos. En ocasiones se manifestará a la vez en todas estas formas. Si se manifiesta en forma de creencia, creará un tipo de situaciones y un patrón o una manera automática e inconsciente de reaccionar ante ellas. Si alguien cree que es incapaz de generar recursos económicos, esa creencia moldeará su experiencia de vida, apartándole de vivir en un mundo de abundancia, al que sin embargo pertenecemos de forma genuina, por el mero hecho de existir. Esto también se podrá manifestar como un patrón de comportamiento ante estas situaciones. Un patrón es algo que se repite en tu vida, como puede ser una misma idea que no se puede evitar, un pensamiento obsesivo o una emoción o sensación que aparecen una y otra vez. Puede aparecer en distintos escenarios, como son relaciones laborales, sociales, personales o de pareja, y también a nivel físico, en forma de sensaciones corporales incómodas ante esas determinadas situaciones. Entre otras formas de manifestarse, puede expresarse afectando al cuerpo a través de distintas molestias o síntomas físicos. Si se trata de un dolor en una parte del cuerpo,
ese dolor puede aparecer una y otra vez hasta quizá convertirse en crónico, y entonces se le llamará enfermedad. De hecho, una enfermedad es también una situación que se repite. Hay una parte del cuerpo que llama la atención a un síntoma que aparece una y otra vez. Mientras esa parte del cuerpo siga molestando o doliendo, la situación se estará repitiendo. Los lentes que la persona lleva moldean su realidad. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que no merezco estar aquí, podría conocer a un nuevo grupo de amigos e inmediatamente sentir que no debería estar ahí, porque de alguna manera no me lo merezco. Así extiendo la misma sensación a otros escenarios que no tienen nada que ver con el original. Esto recorta enormemente las posibilidades de la realidad, ya que ésta queda reducida a mi peculiar escenario. Lo que ocurre en mi escenario queda moldeado por mi creencia, por tanto significa eso, y ya no puede significar ninguna otra cosa. Lo que ocurre en mi escenario no significa nada antes de que lo moldee a través de mi percepción inconsciente. Cuando miro a través de mis lentes, hago mi interpretación de lo que ocurre sin darme cuenta. Así le doy forma a mi realidad inconscientemente, experimentándolo como si fuera verdadero. Así es como somos artistas inconscientes en la creación de nuestra realidad. Cuando miramos a un nuevo escenario desconectados del cuerpo espiritual, no lo vemos de forma realmente nueva, sino que lo percibimos en función de nuestras experiencias anteriores. De esta manera, el nuevo acontecimiento queda asociado con una serie de eventos anteriores, que juntos sostienen una creencia determinada. A través de cada nuevo evento que queda asociado con la misma creencia, ésta va tomando más peso o fuerza en nuestra vida. Imaginemos un gran archivo de información constituido por filas y columnas de cajones conectados, donde iremos guardando todo lo que vayamos viviendo. Cada uno de esos cajones está marcado con un título, una frase, una expresión que refleja una determinada creencia, filtro o forma de ver la vida. Al abrir un cajón encontramos todas las experiencias que sostienen esa creencia, ordenadas de la primera a la última. Algunos cajones están aún por estrenar, sin título. Y cuando aprendemos algo nuevo, abrimos uno de esos cajones nuevos para colocar allí esa primera experiencia. También asignamos un título a ese cajón en función de la experiencia. La primera vez que alguien perciba que no va a salir adelante, abrirá un nuevo cajón que titulará personalmente: No voy a salir adelante. En ese mismo cajón se irán colocando otras experiencias posteriores que hayan sido interpretadas de forma similar. Todas ellas quedarán vinculadas dando más peso al cajón y más fuerza a la creencia. Cuando sucede algo en nuestro escenario y nos sentimos mal, es porque hemos asociado inconscientemente lo que ha ocurrido a algún determinado cajón. La nueva experiencia ha quedado vinculada a otras anteriores en las que también tuvimos ese tipo de sensación desagradable. Si pudiéramos viajar en el tiempo hasta la primera experiencia o acontecimiento semilla, podríamos transformar su significado en el mismo momento en que ocurrió, y en ese mismo instante el cajón desaparecería. Dejaría de existir. Más tarde, cuando me encuentre en una situación similar, le daré inconscientemente otro significado. Entonces, la serie de experiencias del cajón "no voy a salir adelante" se desmoronan, como si se tratara de una cadena de fichas de dominó colocadas en serie, donde la primera derriba a la siguiente hasta que caen todas. El cajón queda vacío y el título creencia desaparece, como si nunca hubiera existido esa forma de ver la vida. Otro ejemplo podría ser imaginar una baraja de cartas extendidas boca abajo, que ocultando sus caras reposan ordenadamente cada una sobre la siguiente.
Cada carta representa una experiencia asociada inconscientemente a las demás de la misma baraja. De pronto llega la luz de la conciencia y el significado de la serie se transforma. Dando la vuelta a la primera carta, se colocan todas a la vista, a la luz, cara arriba. Las experiencias que ahora son comprendidas quedan integradas y en lugar de limitarnos, como ocurría antes, pasan a dar soporte a otros aspectos de nuestra vida, convirtiéndose en valiosos aprendizajes o recursos. Ahora solo falta un detalle para que lo que hemos imaginado se haga posible: encontrar la manera de viajar en el tiempo hasta el acontecimiento semilla e integrarlo de forma que se transforme su significado en nuestra vida. Práctica. Punto semilla. Para comprender la importancia de un acontecimiento en la vida cotidiana, con las implicaciones que puede tener en la percepción de la realidad y en la salud. En primer lugar, elige cuál es la situación o el síntoma físico del que quieres encontrar su origen, es decir, el acontecimiento semilla. Ahora se trata de encontrar este origen desconocido. Lo que se manifiesta como un síntoma en el cuerpo es algo que quedó en el inconsciente. Asumimos que uno no crearía para sí mismo conscientemente un síntoma doloroso en su cuerpo, por ejemplo, un dolor de espalda. Por tanto, el origen de ese dolor está en el inconsciente, porque si fuera consciente simplemente lo haríamos desaparecer a voluntad. Aunque te parezca que sabes cuál es el origen de tu síntoma, por el momento descarta esa información. Si conocieras el origen, eso indicaría que esa información está en tu consciente, pero la evidencia muestra que el síntoma se manifiesta desde el inconsciente. Así que debe haber alguna pieza más del rompecabezas que hay que encontrar y llevar desde el inconsciente al consciente. ¿Cómo encontramos la pieza que nos falta? Podemos pedirle al inconsciente que se manifieste a través del cuerpo señalando cuál, de entre todas las experiencias que has vivido, es el acontecimiento semilla del síntoma que estás explorando. Para ello puedes imaginar que colocas una tras otra todas las experiencias que has vivido, de forma ordenada desde la más antigua a la más reciente, desde la concepción hasta tu momento presente. Esta práctica se realiza trazando un semicírculo con el brazo izquierdo y la mano extendidos desde el frente y desplazándose hacia ambos lados. Es decir, se extiende el brazo izquierdo y la mano al frente, como si con esa mano se estuviera señalando el momento presente. Usando la referencia de los puntos cardinales, el brazo señalaría simbólicamente hacia el norte. Entonces, trazando con un movimiento horizontal hacia la izquierda un cuarto de círculo con toda la extensión del brazo, el punto más alejado del presente sería el que señala la concepción, apuntando al oeste. Se recomienda realizar esta práctica sentado, con la espalda pegada a la pared. Así se hará coincidir el momento de la concepción con el contacto con la pared. La mano no va a poder señalar más atrás, ya que la pared es el límite. Hacia el otro lado, el derecho, se puede construir una representación del futuro. En ese extremo y por el lado derecho, apuntando al este, el brazo izquierdo y la mano apuntarán al momento de la disolución, donde, dejando el cuerpo, el alma se fundirá con la totalidad. De esta forma ya tendrías dibujado en un semicírculo frente a ti una representación de todo tu camino de vida, desde tu concepción hasta tu disolución, centrado en tu momento presente. El siguiente paso es pedirle al cuerpo que señale mediante el brazo izquierdo en qué momento ocurrió el acontecimiento semilla. Para hacerlo puedes confiar entregándote a la sabiduría del cuerpo y dejarte llevar por la intuición, no por la mente lógica. Cierras los ojos y los vas a mantener cerrados todo el tiempo que dure la práctica y llevas la atención al síntoma o la sensación en tu cuerpo del que quieres descubrir el acontecimiento semilla. Es decir, si estás explorando un dolor de estómago, llevas la atención a tu estómago. A continuación, extiendes tu brazo izquierdo hacia adelante, señalando el momento presente,
y empiezas a desplazarlo voluntariamente desde el frente hacia la izquierda, muy despacio. El brazo empieza a moverse y tú lo vas a detener voluntariamente, es decir, vas a observar cómo se detiene él solo señalando algún lugar. Simbólicamente es como si estuviéramos yendo hacia atrás a través de todas las experiencias que contiene el cajón, que fue creado y titulado con el acontecimiento semilla. Moviendo sutilmente los dedos de la mano izquierda es como si fueras tocando todas las experiencias que están dentro de ese cajón, aún sin ser consciente de ello, hasta llegar al acontecimiento semilla. Tu mano se moverá muy despacio hasta que notes un sutil o ligero impedimento para continuar moviéndola hacia la izquierda o hacia atrás. Si no fuerzas el movimiento, tu mano se detendrá sola. El lugar al que apunta tu mano representa intuitivamente el acontecimiento semilla. Cuando la mano se detiene, estás señalando y detectando la experiencia que se relaciona con el síntoma que se está explorando. Entonces te preguntas internamente qué hay ahí y qué está pasando en ese acontecimiento. Es probable que a la vez que tu mano se detiene, o bien en los instantes siguientes, te llegue la información de lo que está sucediendo en ese acontecimiento. ¿Qué edad tienes, más o menos? ¿Con quién estás? ¿Qué está sucediendo? En algunos casos va a llegar una información muy precisa acerca de lo que está ocurriendo, detalles que no estaban en tu parte consciente. Precisamente de eso se trata, de llevar al consciente lo que estaba en el inconsciente para poder integrarlo. En esa experiencia parecerás más joven o incluso siendo muy niño. Es muy posible que este niño o niña esté con alguien más, o bien que esté solo. Puede que eche de menos a alguna persona. Alguien que debería estar ahí no está. Si no pareciera directamente una experiencia, observando la posición en la que quedó tu mano, puedes preguntarte intuitivamente hacia qué edad está señalando. Esto es algo sencillo, como que si ahora tengo 30 y la mano señalaba en un punto medio entre mi momento presente y mi concepción, es evidente que la mano señala la época de mi vida en la que tenía unos 14 o 15 años. Inmediatamente, sin analizar nada de lo que está ocurriendo, te preguntas internamente como si te lo susurraras. Inevitablemente aparecerá una experiencia en torno a esa edad, y a efectos de este trabajo lo trataremos como el acontecimiento semilla. En algunos casos, la mano izquierda quizá no se detenga hasta que contacte con la pared. Esto indicará que el acontecimiento semilla está presente con la madre y el padre biológicos, en torno a la concepción. Aparezca lo que aparezca, tú estarás observando esa experiencia desde la distancia, es decir, tú estás sentado con tu edad actual, señalando hacia un lugar donde visualizas unas imágenes antiguas. Quien aparece en el acontecimiento semilla es el niño o la niña que eras en ese momento. Durante esta práctica siempre vas a mantener esa distancia entre tu yo actual y el niño o niña que eras en ese momento, de forma que todo el tiempo estarás observando esa experiencia desde cierta distancia. Puedes visualizarlo como si estuvieras en el cine, sentado cómodamente en tu butaca mientras en la pantalla se proyecta una película donde aparecen unos personajes. El siguiente paso es llevar esta experiencia y los personajes que aparecen en ella al templo interior de la siguiente manera. A partir de ahora, toma conciencia del cuerpo físico y manteniendo un hilo de atención en la respiración, imagina que se crea una abertura en el exterior de tu cuerpo que conduce a tu interior, al lugar donde se ubica un espacio sagrado que es tu más pura esencia, tu templo interior. Puedes imaginar esa abertura, por ejemplo, sobre el área del pecho o el plexo solar, o debajo del ombligo, o bien en otro lugar que tú elijas. En el caso de que haya un síntoma que se manifieste en una parte de tu cuerpo, puedes imaginar que la abertura que te dirigirá hacia tu templo interior se inicia en esa parte del cuerpo. Recuerda que el síntoma es una señal, una manifestación en el cuerpo que tiene su raíz en otro lugar, y que dirigimos nuestra intención hacia esa raíz u origen. Imagina tu conciencia entrando por esa abertura que has elegido desde el exterior de tu cuerpo y con un movimiento descendente dirígela hacia el espacio interior.
adquiriendo en cada una de tus respiraciones más y más profundidad. Continúa así durante varias respiraciones más, siguiendo muy lentamente el camino que te irá conduciendo a un espacio sagrado en el corazón o al lugar donde sientas ubicado tu templo interior. Cuando te veas frente al templo interior podrás apreciar sus características particulares y la energía luminosa que sale de su interior. Tómate tu tiempo para observar y reconocer la belleza, observando colores, materiales y otras características. Elige cuál es tu guía en función de tus creencias espirituales o religiosas, en el momento en el que te encuentras y acontecimiento semilla que apareció en la práctica anterior para ser integrado. O bien, en lugar de elegirlo tú, puedes simplemente pedir un guía espiritual y dejarte sorprender por el que aparece. Sintiendo la paz que transmite tu guía, serás guiado por el templo interior hasta su mismo centro, lugar donde imaginarás una luz irradiante que lo ilumina todo. Pedirás a todos los participantes del acontecimiento que asistan a esta ceremonia de integración. Alguien que consideres ausente, puedes invitarlo también. Los personajes aparecerán con la misma edad que tenían en el acontecimiento. Asistirá también tu yo más joven o tu yo pequeño. Le pedirás a todos ellos que se sienten alrededor del centro del templo, formando un círculo de sanación. El protagonista se sentará frente a ti, en el otro extremo del círculo. El guía espiritual se sentará a tu izquierda, y los participantes del acontecimiento semilla se sentarán a tu derecha. En ese momento iniciarás la ceremonia. Imagina que tu conciencia se desplaza hacia el protagonista, tu cuerpo más joven con la edad que tenías en el acontecimiento semilla, y le pedirás entonces que exprese todo lo que tenga que decir, todo lo que no se dijo en ese momento y era importante. Conectando con el corazón del protagonista, le das permiso y le otorgas poder para que exprese su verdad, para que quede dicha y tenga efecto desde ese momento hasta el presente. Una vez que el protagonista haya dicho todo lo que tuviera que decir, imagina que tu conciencia se desplaza hacia uno de los personajes que intervienen en el acontecimiento semilla, le pides que conteste o que diga, conectando con su corazón, todo lo que tengan que decir. Si hay más de un personaje, repites el mismo proceso con cada uno de ellos, y así continúa el diálogo o la comunicación imaginada entre todos los personajes que aparecen en el acontecimiento semilla, hasta que todo quede dicho y comprendido. Una vez expresado lo que todos tuvieran que comunicar, se producirá un determinante efecto de integración en ese acontecimiento y los posteriores que se hubieran construido sobre este. Cuando la comunicación entre todos los personajes haya sido realizada, puedes pedir al guía un mensaje, un regalo o un símbolo de integración. Esperas a que aparezca el símbolo o el regalo, dale forma interna a través de palabras, susurrando las palabras que aparecen o que describen el regalo, y a continuación entregas el mensaje, regalo o símbolo de integración al protagonista, tu yo pequeño o tu yo joven. El protagonista la repite en viva voz, toma el regalo, llevándolo consigo. En este momento, cuando ha sido todo dicho y comprendido en todos sus aspectos, y cuando el regalo ha sido tomado por el protagonista, la integración en el acontecimiento semilla se ha producido.